No, no se puede soltar. La calle es donde se hace escuchar el pueblo. Ahí es donde se hace escuchar el pueblo. Por eso nos tienen tanto miedo y nos reprimen como lo están haciendo. Saludos, estimadas y estimados visitantes. Mi nombre es Toño y a veces soy profesor, músico rockero y en esta oportunidad una persona que documenta sus viajes. Los invito a acompañarme en esta experiencia de viaje por mi canal de YouTube ¿Qué ver y hacer? No olvides darle like a este video y suscribirte para estar atenta o atento a más trabajos como este. Saludos. En esta oportunidad, como docente, les presento una aproximación del pensamiento político de Judith Butler, quien nos muestra que dentro de la teoría política siempre se ha destacado la voluntad popular, pero con cierto miedo a la manifestación popular, dejando de manifiesto una disyuntiva entre la forma política de la democracia y el principio de soberanía popular, expresada en el habla y la acción. Como ya dejamos claro en la introducción, Judith Butler nos hace reflexionar sobre los efectos que tienen las asambleas o reuniones públicas dentro del contexto de democracia. Manifestaciones que dan origen a grandes miedos o esperanzas dentro del potencial político que puedan alcanzar. Toño, bajo esta línea sostiene que los sistemas democráticos entran en crisis al darle nombre a tales manifestaciones. Como lo puede ser bajo un carácter antidemocrático, terrorista. O como tentativa de un pueblo en aras de una democracia inclusiva. Ello porque el término mismo de democracia pasa a ser parte de un discurso estratégico. Es decir, catalogar a cierta conveniencia qué movimientos populares serán llamados buenos o malos para el sistema, o realmente quién será catalogado como movimiento del pueblo. Así es, por lo que queda claro que para nuestra filósofa, toda definición de pueblo implica un acto de demarcación respecto al colectivo elegido, y que este marcaje se convierte al instante en un límite disputado. En concreto, no hay posibilidad de construir un pueblo sin una frontera discursiva, un límite reconocido, propio de una comunidad imaginada, convirtiéndose, en ciertas ocasiones, en un significante vacío de carácter indispensable. Es por ello que debemos preguntarnos por la posibilidad de la legitimidad de apropiarse del concepto de pueblo dentro de cualquier grupo reunido. Ahora, Butler nos deja de manifiesto que tales fronteras discursivas no son tan castigadas, por decirlo de alguna manera, como sí lo ha sido la política performativa, es decir, la política que conlleva la acción simultánea del hablante. Toño, basta pensar un poco en que se nos permite cierta libertad de expresión, pero se nos limita la acción que tal discurso conlleva. Porque evidentemente el actuar conjunto de los cuerpos genera mayor ruido dentro del sistema. Totalmente de acuerdo, y es que para nuestra filósofa la acción conjunta puede ser una forma de poner en cuestión a través del cuerpo los aspectos imperfectos y poderosos de la política actual. Es más, sostiene, literalmente, el carácter corporeizado en este cuestionamiento se presenta, como mínimo, de dos maneras. Por una parte, las protestas se expresan por medio de reuniones, asambleas, huelgas, vigilias, así como en la ocupación de espacios públicos. Y por la otra, estos cuerpos son el objeto de muchas de las manifestaciones que tienen en la precariedad su impulso fundamental. En palabras mucho más sencillas, Butler sostiene que cuando los cuerpos se congregan en los espacios públicos, están ejercitando un derecho plural que instala el cuerpo en medio del campo político en busca de mejores condiciones, contra la precariedad, en búsqueda de la inclusión real de ese concepto de pueblo que no ve a los individuos como algo imprescindible para ciertas acciones, pero prescindibles para otras. Como lo puede ser un soldado.
imprescindible para la defensa de una nación, pero prescindible al saber que puede morir en ella. Al respecto, les dejo en la descripción el link de un video que trata con cierto humor, en su primera parte, esta misma reflexión. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, Butler sostiene que nadie puede exigir una movilización o una asamblea libre sin moverse o reunirse junto a otras personas, por lo que la plaza o la calle no son solo soportes materiales de la acción, sino que también son parte de cualquier teoría de la acción pública y corporal. Por ello, nuestra filósofa vierte su análisis intelectual sobre el concepto de asamblea, específicamente analizando el concepto de responsabilidad bajo las condiciones neoliberales imperantes, las cuales redefinen el término como un concepto plenamente individual. En concreto, tales condiciones nos reinterpretan como individuos responsables únicamente de nosotros mismos, no de los demás. Así, esta responsabilidad consiste en ser autosuficientes en lo que respecta a lo económico, y quien no logre tal responsabilidad será considerado como un individuo desechable. A raíz de ello, Butler sostiene que se tiende a pensar la manifestación multitudinaria como una forma de expresar el rechazo colectivo hacia alguna precariedad impuesta en términos económicos o sociales, cuando debería pensarse, y he aquí el desafío intelectual, como un ejercicio performativo de su derecho a la aparición, es decir, una reivindicación corporizada de una vida más visible. Así, los cuerpos reunidos en el espacio público comunican su intención de no ser desechables, a su manera, exigiendo de múltiples formas la posibilidad de vivir una vida vivible. Claro, porque cuando los cuerpos se reúnen, exigen justicia. Y muchos, sostiene nuestra filósofa, sostendrán que no es la forma a no estar exigiendo precisamente justicia. Como que eso ya lo he visto en alguna parte. Así es, porque además de expresar su indignación, estos cuerpos demandan que se les reconozca y que se les valore. En definitiva, vemos que lo que empieza a ser denominado manifestación pública termina siendo llamado revuelta o disturbio, incluso sin implicar violencia alguna. Ahora, Judith Butler sostiene que la libertad de reunión no es un derecho natural de la persona, pero se describe y entiende como una de las libertades fundamentales que deben ser protegidas por los gobiernos, creándose básicamente una paradoja a saber que la libertad de reunión debe ser protegida por el gobierno, pero a su vez debe protegerse a sí misma del propio gobierno, lamentablemente. Resultado de esto es que la libertad de reunión se puede perder como derecho cuando el Estado se declara contrario a los propósitos de la reunión misma, declarándola ilegal. Claro, esto sucede, por ejemplo, cuando los gobiernos intervienen en la expansión de los mercados, entregando sus propios servicios a las instituciones financieras y transformando así los derechos públicos en bienes de consumo o en oportunidades para los inversores. En este sentido, nuestra filósofa ve que se ha analizado la libertad de reunión incluso como una repetición del derecho a la revolución, tal como se expresaba en la época moderna, mas ella lo entiende como algo antes y más allá de cualquier forma de gobierno, puesto que considera esto como la precondición de la política misma, ya que se presume que los cuerpos pueden moverse y juntarse sin que hayan regulaciones al respecto. De esta manera, la reunión pública de una multitud conformaría una función expresiva, lo cual es anterior a cualquier demanda o manifestación que se plantee. Ahora, un punto importante dentro del análisis de Judith Butler es sostener que aunque las elecciones son el medio del que disponen los representantes del gobierno para representar la soberanía popular, el acto de votar no comienza ni termina con el acto mismo de votar, manteniendo separado el poder del pueblo con el de sus representantes, aún después de haberlos elegido, ya que solo manteniendo esa distancia se puede seguir manifestando
hacia las condiciones, resultados o acciones de sus representantes. Es así que todo régimen democrático depende, en última instancia, de un ejercicio de la soberanía popular, que no está íntegramente contenido o expresado en un orden democrático particular, pero que es la condición misma de su carácter democrático. Ahora, cabe sostener que cuando el Estado controla las propias condiciones en que se ejerce la libertad de reunión, la soberanía popular se convierte en un instrumento de la soberanía estatal, haciendo que las condiciones de legitimización del Estado se pierdan por sí solas. En definitiva, Butler sostiene que la soberanía es una forma de autocreación reflexiva que está separada del régimen representativo que ella misma legitima. Es más, para que pueda legitimar un régimen particular, ha de ser independiente de este. Ahora, este acto de autocreación es en realidad un conjunto de actos repartidos en términos espaciales y su escenografía puede tener lugar en forma lingüística. Es decir, la libertad de reunión puede ser de movimiento o inmovilidad, de habla o silencio, pero siempre con significación política. En concreto, ambas posibilidades son aparición e incluso se pueden entender como conjunto. De esta manera, Butler sostiene que la verbalización, como acto de habla, se une al cuerpo como órgano del habla, dejando de manifiesto que no hay actos de habla puramente lingüísticos separados del acto del cuerpo, como tampoco hay momentos puramente conceptuales en el pensamiento que prescindan de su propia condición orgánica. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, pasamos, junto a nuestra filósofa, al análisis concreto del estudio de la política de género, uno de los temas que ha generado mayor análisis dentro de nuestros últimos tiempos. Profe, es aquí donde Butler sostiene que el género es algo que recibimos todos, pero que no está inscrito en nuestros cuerpos. No obstante, nos vemos forzados a representar el género que se nos ha asignado, implicando que aunque no seamos conscientes de ello, igual las adoptamos por medio de una serie compleja de interpelaciones. Así es. Sin embargo, nuestra filósofa sostiene que siempre hay convenciones culturales distintas, que provocan confusión o conflicto con ciertas clases de normas, o bien formas de resistencia. De esta manera, el género es una clase determinada de práctica, y su aparición se nos muestra como normas obligatorias que nos exigen convertirnos en una determinación binaria, que siempre se asocia al poder en cuanto a reproducción de tales normas, que, ojo, tienden a provocar ciertas modificaciones que generan una nueva estructuración del concepto. Claro, profe. Por ejemplo, antes se establecía que el hombre, como género masculino, no podía llorar, ya que eso se asociaba concretamente con las mujeres. O que la mujer, como género femenino, se debía dedicar exclusivamente a la cocina y a la crianza de los hijos. Incluso determinando solo dos géneros dentro del constructo legal y social, es decir, solo hablar de femenino y de masculino. Situaciones que claramente han generado cierta resistencia y reformulación a través de la historia. En este sentido, Butler sostiene que las políticas establecidas deben salvaguardar las rupturas con la llamada normalidad, ofreciendo apoyo a quienes se aparten de lo aceptado. A palabras de ella, algo muy idealista, pero a título personal, hoy en día creo que es algo que ha cambiado para bien. Ahora, importante de analizar dentro de este contexto es el desarrollo del concepto de precariedad, el cual designa una condición impuesta políticamente a grupos de la población que sufren un quiebre en sus redes sociales y económicas, exponiéndolos a ciertos tipos de daños como son las etiquetas sociales de criminalización, patologización, acoso e incluso violencia policial. Pues bien, Butler sostiene que los grupos más expuestos a ella sufren la maximización de la vulnerabilidad y exposición de sus cuerpos o identidades, cosa que queda muy claro cuando hablamos de las políticas de género, puesto que ellas intervienen en todo lo relativo a los modos y los grados de aparición
dentro del espacio público e incluso privado. Basta con hablar de la legalidad existente en cuanto al matrimonio o la crianza de los hijos, en base al resguardo de posesiones o leyes de adopción, respectivamente. Claramente, por lo que dejamos en evidencia nuevamente que existe una incoherencia entre la idea de que los seres humanos merecemos el mismo reconocimiento y la materialización de tal idea dentro de los espacios públicos e incluso privados como sujetos reconocidos, propiciando básicamente la exclusión de los individuos. En concreto, nuestra filósofa llama a las normas de género como fantasías psicosociales que se imponen por medio del poder, con el fin de normalizar visiones de lo humano por sobre otras de manera jerárquica y excluyente. No obstante, nos deja claro que si el género que uno siente se asimila con el género por el cual se nos reconoce, formará parte de la base de lo visible, es decir, es lo ideal que debemos alcanzar, sin exclusión alguna. Es así que el género es un ejercicio de libertad, al que se le debe conceder el mismo trato que a cualquier otro ejercicio de la libertad contemplado por la ley. Además, se debe garantizar, como ya se ha abordado anteriormente, su derecho a aparición y demarcar los actos de habla que ello implica, es decir, las intenciones del hablante y los efectos que tienen tales enunciados en el destinatario. Pues bien, teniendo esto en cuenta, nuestra filósofa sostiene que las políticas de género tienen que establecer alianzas con otras poblaciones afectadas por la precariedad, puesto que no son un grupo aislado, es decir, dentro de la colectividad existen diversas clases sociales, religiones, razas, culturas, comunidades lingüísticas, que sin lugar a dudas demuestran una presencia real dentro de la sociedad, una realidad integrada que ha sido invisibilizada. Es así que Judith Butler nos presenta un análisis político muy certero de lo que es nuestro contexto histórico actual, dejando de manifiesto las falencias de nuestra actual democracia, en torno a su legitimidad, apertura de espacios públicos y negación del otro. Nos vemos en un próximo video.